Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, les saluda el pastor Samuel Yalta. Que el Señor les bendiga. Mis saludos a todo ese grupo de hombres que semana a semana están perseverando en este curso de hombría. Hoy nos toca hablar el capítulo 7. Hay un sacerdote en casa. Es un capítulo muy hermoso, como ustedes han podido notar. Y hablemos un poquito acerca de este capítulo. Y la idea es que en cada casa Dios ha determinado de que haya un sacerdote. Es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, es lo que Dios espera que todo hombre sea un sacerdote, que desempeñe esta función. Es algo que Dios así lo ha instituido. Sea que usted estudie o no, usted es un sacerdote. Dios quiere y Dios va a demandar a todo hombre en el día del juicio de que debe ser ese sacerdote. Quizás dirá, pero yo no conozco mucho de la Biblia, aún así. Si no conoce, pues hay que interesarnos por conocer para poder instruir, guiar. Este oficio del sacerdote consiste en ministrar. Y la palabra ministrar significa servir. Significa que nos ponemos al servicio de los demás. El sacerdote del Antiguo Testamento, Dios lo instituyó para que este hombre pueda servir al pueblo en el nombre de Dios, pero también pueda servir al pueblo acercándolo a Dios, intercediendo ante Dios por el pueblo. Y viceversa, también de parte de Dios llevaba la instrucción, la oración, la ministración de todo lo que se oficiaba en el santuario. Así que la Biblia nos dice en Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, dice, ¿no? Y el Señor dice, para que sean mis sacerdotes. Así que Dios ha establecido el sacerdocio para un pueblo. Sea ministrado este sacerdocio posteriormente de un pueblo a un hogar, ¿no? De una nación ahora a una familia. Este ministerio es un ministerio santo. Ministrar a nuestra familia significa que nosotros traemos de parte de Dios toda la bendición que Dios tiene para ellos a través de nosotros. Si Dios algo va a bendecir a nuestras esposas, si algo quiere bendecir a nuestras esposas, Dios siempre va a buscar el vehículo, el conducto regular, y nosotros los hombres, como cabeza del hogar, somos ese vehículo. Todo lo que Dios va a bendecir a tu esposa, a tus hijos, lo hará a través de ti. Si tú no estás en el lugar que te corresponde como hombre y no estás ministrando a tu esposa, a tus hijos, entonces será obstruido. El canal no está funcionando, no está trayendo bendición al hogar, gozo, paz, unidad, fortaleza. Recuerden nosotros hombres que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a nuestra mujer. Y también recuerda que nosotros los hombres somos quienes afirmamos a nuestras mujeres. Nosotros a veces pensamos que tener la relación sexual ya nos une. Recuerda que la relación sexual nos une nuestras almas, pero la oración, la administración espiritual nos une espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la unidad del alma y la unidad del espíritu? Es que en la unidad del alma nos unimos en amor, en sentimientos, pero en la unidad espiritual
tiene que ver más con la fortaleza, con el vigor, con la vitalidad espiritual que Dios quiere y que es duradera, como es muchas veces la fe, como es muchas veces esa espiritualidad que necesitamos para inclusive dominar, controlar nuestros deseos, ¿no? Así que necesitamos estar unidos, ser unos espiritualmente con nuestros seres queridos. El Padre como sacerdote cubre y satisface las necesidades de cada integrante de su familia. Estamos allí para guiar, para exhortar, para interceder. Dios quiere restaurar, mis queridos hermanos, en nuestra paternidad, en esa responsabilidad espiritual que el Padre tiene sobre su familia. Dios está queriendo restaurar porque el enemigo nos ha engañado y muchos hombres no están cumpliendo. Por eso la portada o el capítulo de el título de este capítulo es ¿hay un sacerdote en casa? La verdadera hombría es asumir nuestra responsabilidad sacerdotal en este caso. La vida de un hombre se resume en tres cosas: mayordomía, relaciones y liderazgo. Y quiero no, el sacerdocio tiene que ministrar estas tres áreas: mayordomía, relaciones y liderazgo. Cuando nosotros como sacerdote establecemos la mayordomía, lo que le damos al Señor en casa, le decimos y enseñamos a nuestros hijos que todo lo que tenemos es una bendición, que lo hemos recibido, que no es nuestro. Y ponemos de esa manera en su lugar todo lo que corresponde en cuanto a nuestra mayordomía. Ponemos esa claridad de que Dios es el dueño de todo. Y en cuanto a las relaciones, también generamos intimidad, unidad. La Biblia dice que Job oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios. Job tenía una intimidad muy preciosa con sus hijos, tanto así que cuando le trajeron la noticia de que sus hijos habían muerto, él se lamentó muchísimo. Y el liderazgo es señalar y marcar el camino, influenciar sobre nuestros hijos, es hablar en el nombre de Dios a nuestros hijos. Eso es como sacerdote. Pero también interceder por ellos. Dicen que es muy bueno que nosotros hablemos de Dios a nuestros hijos, pero es mucho mejor que hablemos a Dios de nuestros hijos, que en oración los llevemos. Ser padres es ser no solo procreadores, ¿no? Sino también es generar esa imagen de Dios, que Dios lo establece en nosotros, pero que debemos reproducirlo en nuestros hijos. Por eso el sacerdocio es tan sagrado, porque en esa ministración que hacemos estamos formando a nuestros hijos y también sosteniendo, fortaleciendo esa imagen de Dios en nuestras esposas. Lo más seguro que si nosotros cumplimos este ministerio, nuestras familias van a ser más fuertes, más seguras, más estables. Así que cualquier varón, cualquier hombre puede concebir hijo, pero solamente un hombre puede ser padre. Muchos hombres pueden conciben hijos, procrean hijos, pero solamente un hombre puede ser padre. Y esa paternidad tiene también oficios importantes como el sacerdocio, ¿no? En nuestra sociedad hay una contaminación terrible que nosotros como sacerdotes
Tenemos que estar ministrando a nuestros hijos de manera constante, constante, porque el mundo es fuerte, porque el diablo no descansa, porque el pecado de manera sigilosa o escondida, o el pecado se mueve en lo secreto, en lo oculto, y nosotros no podemos dormirnos, así que no podemos ser pasivos, no podemos dejar a nuestra familia a la intemperie o a la suerte. Nosotros como sacerdotes tenemos que trabajar constantemente. La mayor parte de los hombres fracasan por no reconocer que tienen que cumplir en sus hogares un ministerio sacerdotal. Ese es el gran problema. Fracasamos en eso. Podemos ser proveedores a veces. A veces nos sacrificamos y trabajamos horas y horas por llevarle un pan. Pero con esa misma intensidad no oramos, no les leemos la Biblia, no estamos al tanto de ese lado espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando a veces dejamos esta labor tan sagrada. Es un ministerio, es el oficio que Dios nos ha dado a nosotros los hombres. Así que tú, Padre, eres el regalo de Dios para tus hijos. Tú eres el regalo de Dios para tus hijos. Nosotros, como padres, somos ese ángel que Dios le ha dado a nuestros hijos. Somos esa revelación, somos esa iluminación, somos quienes instruimos a nuestros hijos. En cierta manera, tú le das significado a la vida de tus hijos, porque lo que haces, lo que trabajas, va calando en nuestros hijos. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, que nos esforcemos por dejar marcas en la vida de nuestros hijos. Tenemos que dejar marcas. Tenemos que dejar esa marca de nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios. Mientras nuestros hijos están en casa, tenemos que formarlos, tenemos que velar. Están bajo nuestra responsabilidad, porque un día van a salir al mundo, se van a enfrentar a ello, pero se van a ir como tú piensas, o cómo hablabas, o cómo te conducías. Así que no nos rindamos, hay que seguir insistiendo. A veces nuestros hijos se molestan, les incomoda, yo sé, a veces eso también pasa con nuestros hijos cuando les digo, vamos a tener devocionales, oh, pues yo ya leí mi Biblia, no, pero papá, otra vuelta. Y bueno, nos toca, sigamos amándolos, ¿no? Aunque ellos no lo entiendan, esa es la manera como le vamos a amar, ministrándolos. Así que no esperemos que nuestros hijos nos amen y nos agradezcan. Es nuestra responsabilidad ser sacerdotes, ser ministros. Una de las cosas que Dios reprochó a Elí, el sacerdote, es que él prefirió ganarse el favor de los hijos antes que el favor de Dios. Prefirió honrar a sus hijos antes que las cosas sagradas de Dios. Él no los atajó, no los incomodó, no los estorbó. Y seguramente porque sus hijos se le iban a ir en contra. No esperemos que nuestros hijos nos agradezcan y digan que eres un buen padre. Quizás a veces de mala gana, pero ministremos en casa, enseñemos. Así que mis queridos hombres, luego ya ellos algún día, ellos van a entender, queridos hombres, más adelante sabrán cuánto los amaste,
sabrán cuánto de valor tenía las cosas que les decías, aunque ellos hoy en día nos digan, ay papá, siempre repites lo mismo. Pero no te olvides, eres padre, traes sustento material, pero también eres el sacerdote, quien ministra en el nombre del Señor. ¿Ok? Así que si se oponen a tu autoridad o a tu relación con Él, no te rindas. Mientras tus hijos están en casa, hay esperanza. Un hombre debe ministrar también a su esposa e hijos, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como Jesucristo ministra a su iglesia, la santifica, la presenta hermosa por el lavamiento, dice, por esa purificación, ¿no?, de la palabra del Señor. Así también nosotros nos esmeramos, ¿no? Esa manera de criar hijos con la palabra de Dios, esa manera de relacionarnos con ellos a través de el amor, la afirmación, ¿no?, y la instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos. Por eso Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si bien es cierto, una cosa es que seas fiel y firme en instruir, ¿no?, a nuestros hijos, no caigamos en hostigarlos tampoco. No estemos diciéndoles son unos demonios, son malos, no quieren escuchar. No impongamos, hagámoslo con amor, ¿ya? Las directivas para este ministerio definitivamente están en la Biblia, ¿ya? El sacerdote de casa ora con la esposa, con los hijos. Aquí en ese capítulo se enseña que la oración trae intimidad. La oración trae mucha intimidad. Esa intimidad profunda, espiritual. Esos lazos espirituales que unen, que son fuertes. Porque las cosas espirituales son fuertes. Porque el unirnos de espíritu a espíritu es muy, pero muy fuerte. ¿Ok? Por eso que uno cuando ora con alguien tiene intimidad. Cuando ora por alguien también se liga a esa persona. Y a quien oras, en este caso a Dios, también trae intimidad. Cuando tú oras a Dios, tienes intimidad con Dios. Cuando oras por alguien, tienes intimidad por ese alguien. Y cuando oras con alguien, en este caso tu esposa, va a haber mayor intimidad. Allí en el libro encontramos testimonios de una mujer que llamó a Cole y le decía, mi esposo nunca me ministra, nunca me habla de la palabra de Dios, nunca ora conmigo, no tiene tiempo, aunque él es cristiano, aunque va a la iglesia, y a veces en la iglesia nos matamos orando, y a veces somos como los fariseos, nos gusta orar en público, pero en lo secreto, en lo íntimo, en la profundidad de esa relación, no estamos dejando, no estamos ejerciendo, mejor dicho, ese ministerio, ¿ya? Así que, hermanos, cumplamos este oficio. La oración, de acuerdo, también dice que trae mucho poder, ¿no? La oración entre los esposos. Les cuento un testimonio, ¿no? Cuando al inicio de mi matrimonio, yo solía siempre levantarme muy temprano para orar y le decía, Jessica, vamos a orar, y ella sí era un poquito más pesadita para levantarse. Pero cuando nos poníamos a orar, Jessica tendía a ser muy emotiva en su oración.
Y a veces terminaba como quejándose, ¿no? Quejándose de mí, ¿no? Señor, mi esposo me entienda, que esto, que a veces duro conmigo, que por acá me ha dicho esto. Y yo, a mí me cortaba la oración porque sentía que me lo estaba diciendo más a mí que a Dios, ¿no? Entonces eso me hizo que yo me separara y yo oré mejor a solas, me sentía mucho mejor. Pero también me di cuenta que estaba haciendo algo, si bien es cierto, la oración personal es muy buena, ya, pero siempre es bueno juntarnos con la esposa y orar. Yo había estado dejando de orar, no, o sea, no de orar en mi oración personal, sino de orar con mi esposa, ¿no? Pero esa unión espiritual no estaba fortaleciéndose. Entonces empezaron los desacuerdos. Entonces ella miraba, no, esto que el otro. Y yo decía, mira, vamos a hacer esto acá, vamos a hacer, o para la familia, o en la iglesia. Algo. Y ella no estaba sintonizada, no había cogido la sintonía. Estábamos cada uno por nuestro lado. Ahí donde le decía la importancia de estar unidos espiritualmente. Un mismo pensamiento, un mismo sentir, dice la Biblia, ¿no? Y con los sentidos ejercitados, todos, ¿no? Entonces, es muy importante que oremos con nuestras esposas, que el Señor nos ayude a conversar con ella, ponernos de acuerdo en qué vamos a orar, por qué vamos a orar, ¿no? Y ese tiempo va a ser de mucha bendición, definitivamente. Así que, mis queridos hermanos, hay un consejo importante, ¿no? También a veces en la oración tenemos que ministrar perdón, a veces pedir nosotros perdón, pedir perdón a nuestros hijos, o también dar la oportunidad a nuestra esposa para también ella de repente tiene cosas en su corazón que no lo sabemos y que nosotros estamos muy contentos, pero que ella también pueda de repente declarar algunas cosas que está sintiendo para que usted pueda pedir perdón. Esa es una manera como ministramos. Cuando ministramos a nuestras esposas en ese aspecto, la liberamos a ella, pero también somos libres nosotros de esa responsabilidad, ¿no? De que haya pecado por nuestra causa, ¿no? Y que el pecado ella lo tenga que retener y tener allí en su corazón ciertas cositas que le van a hacer daño. Hay que amarlas, hay que administrarlas. Un hombre ministra a su esposa y eso le va a generar seguridad. Las mujeres necesitan sentirse seguras. Cuando tú ministras a tu esposa, estás demostrándole de que le amas, de que ella es importante para ti, que es única, ¿no? Entonces, el Proverbio 31:28 dice, su esposo, ¿no? Alábala con estas palabras, hay mujeres buenas en el mundo, pero tú eres la mejor de todas. Eso es lo que uno a veces tiene que decirle, ¿no? Ellas quieren ser las únicas, ¿no? Y vamos creando esa intimidad, orando con ellas, por supuesto, también de vez en cuando, saliendo a pasear, eh, teniendo un tiempo para contar las cosas que estamos atravesando, estamos sintiendo, ¿no? Eh, Inclusive las relaciones sexuales no tienen que ser algo mecánicas, ¿no? Son no solamente como un deseo, vamos a decir, o una satisfacción de los deseos eh, carnales o naturales también, claro, sino una verdadera intimidad. Cuando hay esa intimidad espiritual, eh, hasta la relación sexual tiene una connotación, un sentido, ¿no? Siempre es bueno. El hombre de doble ánimo dice que es inconstante en sus caminos,
tratemos de que podamos afirmar y que no haya esa ambivalencia, ¿no? Así que, mis queridos hombres, el ministrar debe ser para nosotros ese estilo de vida. Tiene que ser una prioridad, tiene que ser parte de nuestra mayordomía, porque vamos a dar cuenta a Dios de todo eso. Así que, mis queridos hombres, ministremos, ministremos. No solamente esperemos en la iglesia ministrar un ritual, un culto. No esperemos que sean los maestros de la escuela dominical que ministran a nuestros hijos. Ellos son ministrados en casa, son formados en casa. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela dominical como un complemento, pero no debe la escuela dominical sustituir la ministración de la palabra del Señor en nuestros hogares, en nuestras casas. No hagamos de la administración también algo formal, sino hagamos que sea algo natural, espontáneo, guiado por el Espíritu Santo. Y Dios nos va a ayudar, ¿ya? Dice que nosotros somos administradores, ¿no? Y que en 1 Corintios 4:2 dice, y ahora bien se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que el Señor nos bendiga y seamos hallados fieles en este oficio de ser sacerdotes. Usted es un sacerdote. Sus hijos esperan y necesitan un sacerdote. Hay necesidad. Hay a veces necesidades no satisfechas en casa porque no estamos cumpliendo nuestro oficio sacerdotal. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, sigan avanzando. Y ustedes allí en esta tarde, pónganse a discutir, pónganse a conversar, pónganse a animarse unos a otros para ser esos sacerdotes. Si de repente no lo has estado haciendo y te cuesta, ármate de autoridad en el nombre del Señor. Llama a tus hijos, a tu esposa y dile, vamos a tener un devocional. Y allí comparte, ora con tus hijos, ora con tu esposa. Y estoy seguro que nuestro hogar será más bendecido, más fuerte, será un hogar más unido y habrá un sentido, un solo sentido. Todos estarán en un mismo corazón, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima. Bendiciones.